Profesor y compañeros, este es un trabajo de la materia Economía Internacional, el cual vamos a analizar el tema de balanza de pagos, comparando en este caso a Colombia con México. Mi nombre es Raúl Alfonso Pavo Osorio, estudiante de la Corporación Universitaria Uniremington, docente encargado de la materia Hernán Darío Munera Espinal. Vamos a comenzar hablando qué es la balanza de pagos. Este es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales realizados por los residentes de un país con el resto del mundo, durante un periodo de tiempo determinado. Pero lo importante acá es por qué el análisis de la balanza de pagos. Debemos tener en cuenta que el crecimiento económico de un país y sus relaciones con el resto del mundo es un aspecto que compete no solo al Estado, sino a todos los involucrados en el desarrollo de las actividades económicas, tanto por su valor monetario como por todas las implicaciones que esto trae en las relaciones comerciales de país a país. Por ello, para entender la situación económica y financiera de un país, es importante entrar a definir en primer lugar el concepto de balanza de pagos, los aspectos y características que la componen, así como sus aplicaciones. Encontramos diferentes tipos de balanza de pagos, donde está la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta capital, la balanza financiera y la balanza de errores y omisiones. En este análisis comparativo de Colombia versus México vamos a tratar solo el tema de balanza por cuenta corriente, donde nos enteramos que tiene diferentes ítems que la componen, como lo son balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Entrando en el tema de balanza por cuenta corriente, entendemos que esta recoge todas las operaciones reales y rentas que se producen entre los residentes de un país con el resto del mundo. Refleja la diferencia entre la inversión y el ahorro interno de un país. Como lo mencionaba anteriormente, esto trae unos ítems, como lo es la balanza comercial, que es el intercambio de mercancías con el resto del mundo, tanto compras y ventas de bienes al exterior. La balanza de servicios es el intercambio de servicios con el resto del mundo. La balanza de rentas es el ingresos y pagos por rentas de capital o de trabajo fuera del país. Y la balanza de transferencias son los ingresos y pagos obtenidos o pagados sin una contrapartida. Hay que tener claro que la balanza por cuenta corriente maneja unas operaciones. Cuando estas operaciones los resultados son positivos, nos indica un superávit. Cuando los resultados son negativos, nos indica un déficit. Pero para esto se debe tener en cuenta que el saldo de la cuenta corriente, ya sea deficitario o superavitario, es el resultado del saldo neto de las cuentas que la componen. Un superávit se presenta cuando la suma de las exportaciones de bienes y servicios producidos localmente, más los ingresos netos recibidos del resto del mundo, es decir, los ingresos primarios y secundarios, supera el valor de las importaciones y egresos pagados por los mismos conceptos. Un superávit en cuenta corriente nos podría indicar que tiene una capacidad de prestar recursos al resto del mundo, en tanto que el déficit significa una necesidad de financiamiento externo por parte de la economía local. Acá encontramos la balanza de pagos de Colombia versus México durante el 2019. Es de tener en cuenta que estas cifras son dadas en millones de dólares. En el caso de Colombia, durante el primer semestre del 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 6.827 millones de dólares, superior en 713 millones en comparación al año anterior. México, por otro lado, la cuenta corriente de México resultó superavitaria. En efecto, el saldo superavitario de la cuenta corriente se ubicó en el 1.6% del Producto Interno Bruto, lo que contrasta con el déficit del 1.1% reportado para el segundo trimestre del 2018 y asimismo con el déficit del 2.7% del primer trimestre del 2019. Acá encontramos entonces los diferentes ítems de la balanza de pagos de la cuenta corriente. En el caso de Colombia, comparamos los años desde el 2013 al 2019. En el caso del comercio exterior de bienes, podemos ver que durante el primer semestre del 2019 se registró un balance deficitario superior al del año atrás. Y en el valor de importaciones de importación de mercancías entre enero y junio del 2019 se hubo un incremento anual del 6.3%. Este aumento se generaliza y se explica por el crecimiento de las compras externas de combustible y lubricantes. Asimismo, en el comercio exterior de servicios, nos notamos en esta gráfica que se registra entre enero y junio del 2019 un balance deficitario. Esto se origina por importaciones superiores a las exportaciones y refiriéndonos a cuentas de importación y exportación como lo son las de transporte, de viajes, comunicación, seguros y financieros, empresariales y de construcción, entre otros. En contraste al contexto de la renta factorial, se observa un balance deficitario en la renta de factores o ingresos primarios.
Esto basado en cuentas tanto de ingresos como egresos, de la renta de la inversión, incluyendo inversiones directas, inversión de cartera, otras inversiones, activos de reserva y remuneración de empleados. En el caso de transferencias corrientes o ingresos secundarios, durante el primer semestre del 2019 se recibieron ingresos netos de 3.965 millones de dólares más que lo obtenido en el mismo periodo del año anterior. En este caso se presentan bajo las cuentas de ingresos de remesas de trabajadores y otras transferencias. Por el contrario, en los ítems que componen la cuenta corriente en la balanza de pagos de México, vemos que hay un superávit en la balanza de bienes y servicios que se registró en el segundo trimestre del 2019. Se derivó de la combinación de un saldo positivo de la balanza de bienes y un saldo negativo de la de servicios, dándonos cuenta que en el último trimestre del año 2019 se presenta el superávit, mientras que en el primer trimestre encontrábamos con un déficit. Ahora observamos acá la balanza de pagos de Colombia un poco más resumida. Acá más detalladamente podemos observar el déficit corriente del país en el primer semestre del 2019 por 6.827 millones. Se explica por los balances deficitarios de los rubros de renta de los factores en 5.463 millones, de comercio exterior de bienes por 3.581 millones de dólares y de servicios por 1.748 millones de dólares. Estos resultados fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes por 3.965 millones de dólares. En comparación con lo ocurrido en el primer semestre del 2018, el balance deficitario de la cuenta corriente de 2019 aumentó 713 millones de dólares. Se destaca el incremento de los déficits de balanza de bienes por 1.614 millones y en menor medida de los servicios por 45 millones de dólares. Por su parte, disminuyeron los egresos netos del rubro de rentas de los factores por 416 millones de dólares y aumentaron los ingresos netos por transferencias corrientes en 529 millones de dólares. En análisis, la evolución trimestral de dólares de la cuenta corriente muestra que la reducción de su déficit ocurrida entre el último trimestre del 2014 y el mismo periodo del 2017 se detuvo, y por el contrario, este se ha ampliado hasta alcanzar en el segundo trimestre del 2019 con 3.239 millones de dólares. Es también de analizar que según el resultado se hace evidentes los débiles del decrecimiento económico y en nuestro país, lo que hasta hoy ha dejado modificaciones positivas, lo que no ha dejado modificaciones positivas. Lo que se llevan la mejor parte de las riquezas económicas son los inversionistas extranjeros, quienes aprovechan los recursos, los agotan y luego los trasladan esas inversiones a otros países con mayores garantías, mientras que nosotros continuamos con una balanza de pagos deficitaria explicada en la cuenta corriente, reflejándonos que el crecimiento de los egresos a causa de la inversión directa e inversión de cartera. En el caso de la balanza de pagos de México en la cuenta corriente, acá nos podemos notar que en comparación en México encontramos en particular un superávit de la balanza de mercancías en el segundo trimestre del 2019. Esto se originó de exportaciones por 119.222 millones y de importaciones por 114.260 millones de dólares. En dicho periodo, el saldo negativo de 1.247 millones de dólares de la balanza de servicios se derivó de créditos por 7.599 millones y débitos por 8.844 millones. Por su parte, en el segundo trimestre del 2019, la balanza de ingresos primarios presentó un déficit de 7.741 millones de dólares, en el cual fue reflejo de créditos por 3.732 millones de dólares y débitos por 11.474 millones de dólares. La balanza de ingresos secundario exhibió en dicho periodo
un superávit de 9.214 millones de dólares como resultado de créditos por 9.479 millones de dólares y débitos por 265 millones de dólares. En conclusión de este análisis, podemos denotar el comportamiento económico colombiano que se ha venido construyendo por condiciones macroeconómicas muy complejas, como lo es una balanza de pagos negativos, en gran medida por una cuenta corriente deficitaria. El abrupto interés de mostrar un positivo crecimiento económico ha traído para Colombia un detrimento de la calidad de vida de los trabajadores colombianos, que día tras día tienen menos participación en la cadena de producto local, ingreso primario, quienes luchan por una supervivencia en vez de la posibilidad de tener una vida digna como resultado de mayor productividad y menor remuneración. También podemos concluir que países como México y Colombia no son ajenos de iniciar una economía global, donde las entidades financieras son el eje central y burocrático que establece el crecimiento económico, monetario y cambiario de las economías con respecto a las otras. Cabe notar que la balanza de pagos juega un papel muy importante en la composición macroeconómica de los países, ya que aunque un indicador económico-financiero está emergido dentro de los factores políticos, sociales y hasta culturales que inciden en el desarrollo de la economía de los países. Por ello, todo cambio en estos factores influyen dentro de los resultados positivos o negativos que interfieren en ella. Caso claro es el empleo o desempleo, la tasa de crecimiento, la inflación, la tasa de cambio, entre otros, ya que forman parte del producto total dentro de la escala de resultados de la cuenta corriente y cuenta de capital. Finalmente, se puede decir que las economías de los países dependen en gran proporción de todos los agregados macroeconómicos y microeconómicos que se almacenan en las actividades que sustentan la balanza de pagos, que enlazan toda la estructura económica y financiera de cada uno de los países en el mundo. Este trabajo lo recuperamos de páginas como lo es la del Banco de la República, el Banco de México y el módulo de Economía Internacional de la Corporación Universitaria Remington. Gracias.